Bien, hola a todos. Soy Aliocha García, encargado de formación y capacitación del nuevo proyecto de SA for Trading. En la clase pasada estuvimos viendo todo lo correspondiente a las tendencias y principalmente ya al finalizar la clase comenzamos con una introducción de las 4 fases del mercado. Justamente en el final de la clase analizamos el proceso globalmente. Y por supuesto, en esta clase intentaremos analizar realmente las formas de análisis del mercado. Este curso introductorio a la macroestructura del mercado está estructurado step by step o paso a paso. Realmente queremos dar una idea general de cómo funciona el precio, el avance del precio. Por supuesto, el primer contenido de la clase pasada, que es la identificación de las tendencias, es muy importante en el sentido que todo el trazado de directrices, el trazado de líneas, pivot point, etcétera, es fundamental para focalizar nuestras zonas de entrada al mercado. De cierta manera, este análisis de la macroestructura del mercado será clave para cuando estemos en el curso avanzado, donde partiremos el estudio de la macroestructura en pedazos y de cierta manera intentaremos abundar sobre la microestructura dentro de la vela para que el proceso global quede realmente combinado. El trading como profesión ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, cuando yo comencé a hacer trading, solo se trabajaba con la macroestructura del mercado y por supuesto yo entendía que este contenido era fundamental para comprender los avances del precio y de manera general observar un gráfico y poder identificar a simple vista líneas de tendencia, líneas de pivot point, zonas claves del mercado, pues me dio la capacidad de organizar el mercado por zonas y de cierta manera con solo hojear un gráfico, simplemente poder determinar realmente cuál es el lado correcto del mercado para hacer trading en el intradía. Como verán en clases posteriores, nuestro trading engloba 2 niveles operativos, fundamentalmente la zona Ask y la zona Bid, y este enfoque del mercado que hemos querido repasar en este curso es muy importante para entender de cierta manera en el futuro el cruce de las órdenes y por supuesto poder extender este conocimiento al entendimiento general de la microestructura del mercado. Para terminar con el estudio de las 4 fases del mercado, recuerdo que en la clase pasada esta fue la última diapositiva y por supuesto yo quiero hacer hincapié en que los procesos de distribución y acumulación generalmente se da mucho en el mercado, son procesos lateralizados. A veces estos niveles de distribución y o acumulación tienen trampas de mercado y por supuesto la mayoría parte de niveles lateralizados y esto es muy importante. Como pueden ver en estos niveles lateralizados tengo trazados rectángulos que realmente representan canales, en este caso lateralizados, y por supuesto cuando estemos viendo un gráfico real como el de la próxima diapositiva entenderán que estas lateralizaciones son muy importantes para entender desde el punto de vista microestructural, ya cuando estén en el curso avanzado, sobre el futuro avance de los precios. Bien, en esta diapositiva tengo una lateralización. Evidentemente no puedo determinar si estoy en una distribución o en una acumulación porque realmente no tengo la más mínima idea que ha pasado en el background del mercado. Lo único que puedo ver es
un nivel lateralizado, disculpen, y por supuesto estos niveles límites de la lateralización presentan en el histograma de volumen pues salida de mucho volumen. Este concepto de volumen clásico aplicado a las lateralizaciones en este curso macroestructural será muy importante, porque en el curso avanzado, como trabajamos con la microestructura, realmente trabajamos con volúmenes parciales, y el entendimiento macroestructural de la salida de volumen en el seso es lo que nos indica realmente lo que se llama en trading moderno volumen de parada, como en este caso que tenemos en esta diapositiva. Y cada vez que veamos desde el punto de vista macroestructural un volumen de parada, pues estaremos atentos, porque serán niveles a considerar para entrar y salir de una operativa. Lo más difícil para el comerciante moderno, para el estudiante de trading que se inicia en este maravilloso mundo del trading, es organizar cada una de estas ideas en mente para poder identificar los niveles operativos. De cierta manera, la organización de este curso realmente la hemos querido organizar paso a paso para que el estudiante vaya incorporando en su mente la forma de operar. Es fundamental para nosotros que este conocimiento vaya siendo analizado paso a paso y cada clase sea enlazada con la próxima, porque ya en el momento de operar, pues realmente la forma a seguir para abrir operativas pasa por todo este proceso de, primeramente, una identificación de la tendencia. En segundo lugar, una identificación del nivel operativo donde está desempeñándose el avance del precio. Y en tercer lugar, analizar de cierta manera qué tipo de contexto tengo en el mercado en ese momento, si estoy en una tendencia alcista y realmente estoy viendo de cierta manera debilidad en el avance del precio, o si realmente el precio aún continúa con mucha fortaleza en la subida de los precios. Y todo este conocimiento que estamos tratando de impartir en este curso de introducción a la macroestructura del mercado, evidentemente al final cuesta mucho trabajo enlazarlo, pero le estamos anunciando que si van paso a paso, realmente su operativa será bastante cómoda a la hora de operar en el mercado financiero. Las estructuras y los algoritmos de trabajo que debe tener cada uno de los traders es muy importante, porque cuando un trader se mete en la cabeza que tiene que identificar la tendencia, que tiene que identificar el lado correcto del mercado, primeramente, qué tipo de onda está desempeñándose en el mercado, si es una onda alcista o una onda bajista, pues realmente el trader tiene el 80% del camino recorrido. Solo queda ubicar las zonas de entrada, focalizarse en determinados niveles y esperar para abrir nuestra operativa. Resulta que muchos traders, muchos comerciantes modernos pierden mucho tiempo buscando el indicador ideal para identificar estos comportamientos, cuando realmente nuestro mejor indicador de trading es nuestra propia vista y sabernos ubicar. Por ejemplo, que en esta diapositiva tenemos una lateralización con un rango más o menos grande de 100 tick, pero en realidad es una lateralización del precio, y tenemos que tener en cuenta que esta lateralización desde el punto de vista macroestructural a nuestra vista ya es un indicio, es una indicación de lo que está sucediendo con el precio, porque evidentemente este precio no se deja escapar de estos niveles que engloba un supuesto canal que trazaríamos sobre esta lateralización. Y evidentemente al ver que el precio está lateralizado, pues esto nos tiene que introducir en nuestra mente que algo está pasando en el mercado, algo está sucediendo sobre estos niveles, y ya esto constituye de cierta manera una
información muy importante para abrir una operativa en el intradía. Bien, realmente también conocemos que este proceso de búsqueda del indicador Santo Grial es prácticamente inevitable. Los comerciantes modernos quieren ganar dinero, no quieren estudiar el mercado, y por supuesto nosotros desde ya le estamos comunicando a cada uno de los nuevos comerciantes, nuevos traders de mercado, que para ganar dinero en el mercado hay que conocer determinadas estructuras del mercado, porque cada una de estas estructuras representa la psicología de las masas, y es evidente que ganar dinero en el mercado financiero no es tan sencillo como parece. Si quieren darse de cuenta de lo que les quiero mostrar, solo tienen que percatarse que sobre estos niveles las velas son anómalas, y como pueden ver son velas estrechas. Aquí vemos que hay una lateralización de velas, y evidentemente toda esa información, ese contexto que llegamos a analizar, como por ejemplo también este nivel, tenemos 1, 2, 3, 4 velas lateralizadas. Evidentemente aquí está pasando algo, y esto se nos antoja como una zona de parada del avance bajista del precio, y todo este conocimiento englobado es lo que nos hará de cierta manera en el futuro ser buenos traders. Yo sé que, vuelvo y repito, este proceso de la búsqueda del Santo Grial, del indicador mágico que nos enseñe cómo ganar dinero en el mercado, está en la mente de cada uno de los estudiantes de trading. Pero, por poner un ejemplo, imaginemos que esta zona de lateralización, si hacemos una visión grande de esta zona, pues veremos una lateralización de velas. Pero si no tenemos el contexto del mercado y no nos percatamos que vamos en una pequeña onda alcista y sobre este nivel el precio se lateraliza, pues evidentemente no podemos predecir que de cierta manera iba a salir esta pequeña onda bajista, y por supuesto ubicarse en el contexto que tiene la macroestructura del mercado, poder ver a cierta distancia la pantalla de un ordenador y percatarnos que venimos de un impulso alcista y que el precio de pronto se lateraliza, pues nos será bastante difícil llegar a comprender realmente las estructuras del mercado y cómo funcionan en nuestra mente dichas estructuras. En clases pasadas dimos la estructura de algunos indicadores como son las medias móviles, y sin embargo, por ejemplo, vemos que en esta diapositiva tenemos una lateralización, y para el trader inexperto este no es capaz de percatarse de dónde viene el mercado, quién sabe realmente qué ha pasado en el background del mercado, y evidentemente al que no tiene experiencia no lo puede determinar. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, medias móviles trazadas sobre el gráfico, y vemos que los ángulos de las rectas pendientes o de las rectas tangentes a estas medias móviles son ángulos positivos, indicándonos que lo más probable es que esta lateralización sea una distribución del mercado. Igual, estos indicadores que tenemos aquí ubicados sobre estos niveles, sobre todo este que es el delta acumulado de toda esta lateralización, nos está indicando cierta presión bajista que de cierta manera nos puede estar indicando salida de operadores del mercado. Por supuesto, esta fuerza bajista que también vemos en este indicador de Momentum Delta, y esto es parte del curso avanzado, pero ya se los estamos mostrando, nos está indicando que este nivel lateralizado es una distribución de mercado. Bien. Análisis de mercado. Hay dos tipos de análisis de mercado. Está el análisis fundamental y el análisis técnico. Nuestro equipo hace esfuerzos por organizar el estudio del trading de forma correcta, y fíjense que
nosotros vamos a tocar este tema de análisis del mercado en la quinta clase, después de haber pasado por el entendimiento o el reconocimiento de las tendencias, la identificación de los soportes y resistencias. Y seguro el estudiante se preguntará, este contenido no debería ir al inicio del curso. Pues de cierta manera tienen razón, pero existe tanta retórica en la internet sobre el trading, hay demasiadas ideas de trading en la internet, métodos operativos, señales, software que envían señales de trading, que de cierta manera la mente del estudiante se pierde entre tanto conocimiento. Y por supuesto nosotros quisimos en las primeras clases del curso primero introducir la plataforma, introducir los diferentes tipos de mercado, introducir cuál es el principal objetivo del mercado, es analizar las tendencias del mercado para poder ganar dinero en el mercado financiero. Y ya sobre estos niveles del curso es que empezamos a trabajar y achicar la idea de esa macroestructura que tenemos de la plataforma, las tendencias, los soportes, las resistencias, a una zona más focalizada. Y por supuesto, en este contexto es donde introducimos los análisis del mercado. ¿Qué es el análisis fundamental? Como regla general, el análisis fundamental estudia el valor de una compañía y establece realmente cuál es el verdadero precio de las acciones de esta compañía. Y nosotros, como trabajamos con mercados de futuro, pues realmente este conocimiento es bastante trivial, ¿no? Pero de cierta manera el entendimiento de los analistas de mercado, de cómo funciona la mente de los analistas de mercado en el mercado de futuro es muy importante, porque la salida de noticias es precisamente provocada por estos analistas fundamentales que realmente trabajan sobre el valor de las materias primas. El análisis fundamental establece que el precio es una cosa y el valor de la firma otra, y se basa en que el mercado no es eficiente, y eso provoca que el valor real de una compañía esté alejado del que marca en el gráfico. El problema más importante es calcular o estimar el valor que hay que otorgarle a la compañía y saber cuánto tardará el mercado en poner a la empresa en el precio que estimamos correcto. Bien, el padre del análisis fundamental fue Benjamin Graham, y sus principales herramientas se centran en los fundamentos de ramos del estudio económico como el cálculo de ratios y, por supuesto, intenta analizar de cierta manera la obtención de dividendos con el verdadero valor de una compañía. Para nosotros los comerciantes del intradía, este tipo de análisis de mercado es bastante, por decirlo de alguna manera, ineficiente, y por supuesto no vamos a hacer hincapié en este tipo de análisis. Pasaremos directamente al análisis técnico que ya hemos visto, hemos introducido en clases anteriores, aunque realmente muy pocos de los estudiantes saben que lo que hemos analizado en clases anteriores forma parte de todo el amplio bagaje del análisis técnico. Bien, el análisis técnico es realmente la herramienta de los inversores actuales. De cierta manera, el análisis técnico siempre funciona, aunque hay muchos analistas de mercado que reniegan del análisis técnico, cuando este es realmente la base del análisis de los gráficos de los diferentes activos del mercado. El análisis técnico se divide en dos disciplinas. Está el análisis chartista, que es el estudio de la formación de los precios, y está el análisis cuantitativo, o el estudio de indicadores matemáticos que se pueden desprender de este propio movimiento del precio. Uno de los padres del análisis técnico fue Charles Dow,
editor del periódico económico Wall Street Journal, la teoría de DAO sigue siendo uno de los mandamientos en el análisis técnico y por supuesto esta establecía que la cotización refleja las fuerzas de los mercados financieros. Todo en trading está conectado y por supuesto a partir de esta clase es que realmente vamos a entender cómo funciona la macroestructura del mercado. Bien, en esta diapositiva les explicamos en qué consiste el análisis técnico de forma general. Se las voy a dejar unos instantes para que la lean. Recuerden que todo este contenido, a pesar de ser muy importante, pues ustedes pueden de cierta manera cuando lo deseen parar el vídeo y leer la diapositiva. Si les queda alguna duda, pues se las pueden preguntar a los diferentes educadores de nuestro curso y por supuesto llegar a entender estas dos formas de análisis de mercado, sobre todo el análisis técnico de ahora en adelante será muy importante. Bien, para todos aquellos traders que reniegan del análisis técnico y sus herramientas, les estamos informando que es para nosotros la herramienta fundamental de análisis de mercado. Evidentemente, en este curso de estudio de la macroestructura del mercado, analizaremos el mercado desde el punto de vista global y para ello utilizaremos diferentes herramientas del análisis técnico como son las líneas de tendencias, las formaciones chartistas, los tipos de velas del mercado, etcétera, pero de cierta manera en el curso avanzado verán que el análisis técnico, todo lo aprendido en este curso de análisis de la microestructura, de la macroestructura del mercado, pues será muy importante porque ya de cierta manera el uso del análisis técnico nos focaliza sobre determinados niveles operativos para el estudio futuro de la microestructura del mercado. Bien, el chartismo es la parte del análisis técnico que estudia las formaciones gráficas. Se trata de una parte muy subjetiva, pues cada persona puede ver una cosa, pero existen dos tipos de formaciones: las formaciones de cambio de tendencias y las formaciones de continuación de la tendencia. Desde el punto de vista macroestructural, estas formaciones son muy visibles en un gráfico, pero cuando estemos en el curso avanzado nos percataremos que estas formaciones tienen una microestructura muy precisa y es precisamente esta microestructura la que define la formación de esta, digamos, formación chartista específica. Bien, formaciones de cambio de tendencia. Bien, las más típicas, las que realmente con más frecuencia vemos en el mercado son hombro, cabeza, hombro, dobles y triples suelos o techos, suelos, techos redondeados, vueltas en V, cuñas, ondas Wolf, diamantes, etcétera. Este tipo de formaciones, como pueden ver, están enumeradas en el lado izquierdo de la diapositiva y en el lado derecho está una representación gráfica de cómo funcionan estas formaciones de cambio de tendencia. Son muy importantes desde el punto de vista macroestructural para, de cierta manera, enfocarnos de forma global en las estructuras del mercado. Bien, las formaciones de continuación de tendencia son muy típicas y pueden ser realmente las banderas o ardetes, los triángulos y los rectángulos. Como pueden ver, este rectángulo se parece mucho a una distribución
del mercado, pero sin embargo realmente de cierta forma es una reacumulación para continuar el camino al alza. Y este tipo de formaciones, por supuesto, a simple vista nos es muy informativa, pero cuando veamos la microestructura de esta formación, pues es realmente cuando podemos definir si estamos en una reacumulación o en una distribución del mercado. Bien, de manera general, para la visión global del trader, estas formaciones chartistas son muy importantes. Por supuesto, el poder alejar la vista y enfocar nuestra visión en una formación chartista ya es un gran paso de avance en todo lo que es el conocimiento del gráfico de forma general. Y por supuesto, ya cuando estemos en el curso avanzado y tengamos la visión desarrollada para reconocer estas formaciones y también veamos qué sucede dentro de la microestructura de estas formaciones, pues realmente tendremos todas las herramientas necesarias para ser traders exitosos. Las herramientas del análisis técnico más importantes son el estudio de las velas japonesas, el estudio de las formaciones chartistas de cambio o continuidad de la tendencia, el estudio de indicadores y osciladores, las ondas de helio o el estudio de los impulsos de Fibonacci, etcétera. Y aunque el análisis técnico lleva usándose varios siglos, su uso realmente está en auge por los avances tecnológicos que permiten invertir desde cualquier lugar del mundo sentado en un ordenador. Simplemente el trading, como digo yo y siempre lo digo, es la profesión de futuro, es una profesión anticrisis. Realmente no importa cómo estén las crisis financieras, el conocimiento de la profesión del trading es realmente fundamental, porque sabemos que en todo momento tenemos una herramienta para poder satisfacer nuestras necesidades de la vida cotidiana. El estudio del análisis técnico, aunque importante y le usemos realmente en muchas ocasiones, no es el análisis primario en nuestra operativa. El análisis primario en nuestra operativa, recuerden que nuestro método operativo es el DSA, Delta Spread Analysis, es el análisis de la microestructura del cruce de las órdenes. Para eso, por supuesto, usamos todas las herramientas de análisis técnicos, pero tratamos de disminuir muchos de los indicadores aleatorios que tiene el análisis técnico, que ya para nosotros resultan bastante arcaicos en su estructura, en su cálculo, y por supuesto nosotros basamos nuestra metodología en el estudio de la microestructura del mercado y intentamos ver las fuerzas del mercado de cierta manera analizando las velocidades del mercado. Bien, en esta diapositiva pasamos a estudiar los tipos de velas más comunes y ya creo que nos estamos acercando al final de la clase y les estamos anunciando que en la próxima clase pues analizaremos las estructuras de las velas japonesas y por supuesto entraremos a analizar dos conceptos muy importantes del trading moderno, que son la validación y la anomalía del avance del precio. Si se percatan, hemos ido reduciendo nuestro límite, nuestro perímetro de análisis del mercado. Por supuesto, hemos empezado con el análisis de las tendencias. En las primeras clases, las identificaciones de los soportes y las resistencias. Hemos ido avanzando clase por clase, entendiendo la macroestructura del mercado, y por supuesto en esta última clase hemos analizado las formaciones chartistas, los tipos de análisis del mercado, y por supuesto a partir de esta clase es que realmente vamos achicando nuestro análisis, vamos introduciéndonos más, focalizando más la idea sobre las velas de formaciones
que forman estas formaciones, estos canales de trading, etcétera, y por supuesto se van percatando que vamos cada vez avanzando desde la macroestructura del mercado hacia la microestructura del mercado. Empezamos literalmente por la focalización del contexto del mercado, que existen tres contextos de mercado: tendencia alcista, tendencia bajista y lateralización. Y por supuesto hemos ido reduciendo el análisis poco a poco hasta el concepto de análisis técnico, de las herramientas de análisis técnico, para ya a partir de la siguiente clase pues enfocarnos en el estudio de los tipos de velas, como ya estamos anunciando en esta última diapositiva de la clase. Y por supuesto este estudio de los tipos de velas ya nos hará entender realmente el por qué una onda alcista pues realmente se dará en el mercado, porque las velas representan la psicología de masa, y ya poco a poco, a medida que avanza el curso, realmente nos vamos convirtiendo en profundos conocedores del mercado, lo cual marcará sin duda nuestra ventaja operativa en el mercado. Bien, como siempre, les deseo un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.